Muchachos, entonces voy a hablarles un poco de redes complejas, pero antes de hablarles de redes complejas tengo que darles un pequeño contexto de lo que es Network Science, ¿sí? Entonces, ¿de qué trata esto, cierto? Entonces, es un área interdisciplinaria, ¿cierto? Es un campo interdisciplinario que estudia, pues háblese de las redes complejas. ¿Qué son las redes complejas? Las redes complejas son representaciones grafos, son grafos que representan sistemas reales. Por ejemplo, representan sistemas de telecomunicaciones. ¿Cuáles creen que son los nodos? En un sistema de telecomunicaciones, las antenas. Las antenas. Y los enlaces que se crean entre cada antena, pues pueden representarse como una arista, ¿cierto? Eso para de contar, eso es fácil de modelar. También tenemos el caso de redes sociales. ¿Cuáles creen que son los nodos y las aristas de las redes sociales? Los nodos son ustedes y las aristas son las supuestas relaciones de amistad que tienen, ¿cierto? Pues sí, digo supuestas porque es que son una relación de conocidos, sí, realmente. Usted medio vio a la persona pasando por ahí, ya la agrega a Facebook, ¿o no? Es que si está buena, que si la sugiere. Bueno, ese algoritmo es degenerado porque las personas que te sugieren son cercanas a vos en likes y esas cosas. Realmente a mí me han aparecido personas que ni conozco y me dan por revisar el perfil, o es que les gusta la astronomía, o es que les gusta, o es que están en sistemas o algo así. No sé si han notado eso, que les sugieren a veces personas que uno ni idea, ¿sí? Y a veces uno revisa los perfiles que tienen gustos similares a uno. Bien, muchachos, entonces, ¿cierto? ¿Qué pasa? Estos sistemas reales se van a modelar a través de estos grafos, ¿sí? Pero ese no es el chiste, el modelamiento es sencillo, uno piensa cómo modelarlo. Lo interesante viene cuando uno analiza esos grafos. Entonces, todo lo que ustedes van a ver acá son algoritmos y modelos que trabajan sobre grafos. Los resultados de esos algoritmos los vamos a mapear al contexto del problema. Es decir, si por ejemplo encontramos que una medida en este grafo que representa una red biológica, ¿qué significa en la vida real cuando hacemos ese trasfondo? ¿Sí? Eso es como modelamiento usando grafos. Bueno, muchachos, aquí hay algo de historia, ¿cierto? Viene el tema desde Euler, cuando en esa ciudad de Königsberg, no me acuerdan de Discreta 2, que le hablaron del problema que él tenía, 7 puentes que pueden pasar todas las áreas y cruzar 2 veces por el mismo puente, y la respuesta es que no, ¿sí? Entonces, bueno, aquí hay algo de historia, pero no voy a entrar mucho en eso. Y aquí viene el tema de los sistemas complejos, ¿cierto? Entonces, estos sistemas complejos que se pueden mapear como redes complejas, viene desde 1998, pues, desde esto, de introducción a emergencia, ¿cierto? ¿Qué es la emergencia? Cuando usted tiene un sistema complejo, aparecen comportamientos que usted no espera, o sea, comportamientos que no están descritos por los individuos en sí mismos, ¿sí? Por ejemplo, ¿ustedes han visto cómo se comporta la masa de gente? ¿Alguna vez han estado en Cali, en el mío? ¿Cómo se comporta? La gente es inteligente, pero ¿cómo se comporta la masa? La masa tiene instrucciones básicas, o sea, la masa trata de entrar como sea, ¿cierto? Hágate cuenta que es como una especie de masa de, cuando usted está haciendo las masitas de harina de trigo, usted está tratando de meterla ahí en un cajón a la mala, ¿sí? La masa realmente no, pareciera que no tiene inteligencia, pero a veces suele tener, a veces aparecen comportamientos que uno no espera, y esos comportamientos están dados por las relaciones que hay entre ellos. ¿Ustedes acuerdan de teoría general de sistemas? De la medida de entropía, que la suma de las partes, digamos, la energía total no se puede calcular solamente con la suma de las partes. Hay un componente adicional que son las relaciones entre ellos. Bueno, de aquí aparecen 3 tipos de redes que voy a explicar ahora brevemente, que son las redes aleatorias, redes de mundo pequeño y redes libres de escala. Bien, aquí hay más cosas. Entonces, ¿para qué estudiar las redes, cierto? Entonces, estas redes complejas, ¿para qué sirven? Uno puede estudiar mercados. ¿Ustedes cómo creen que uno puede estudiar el mercado mundial utilizando redes, utilizando grafos? ¿Cómo creen que podría hacerse? ¿Quiénes serían los nodos? Los países. ¿Y cómo se crea una arista? Si yo, por ejemplo, soy Colombia y yo le vendo café a Estados Unidos, entonces se crea una arista, una relación. Resulta que los países que más relaciones tienen con respecto a los productos suelen ser los países más exitosos, los países más ricos. Esta red se ha encontrado que los países que más comercian son los que tienen más riqueza, ¿sí? Bien, transmisión de virus, por ejemplo. ¿Ustedes cómo creen que puede modelarse la propagación de un virus con grafos? ¿Quiénes serán los nodos? Las personas.
¿sí? Y si se crea, y yo pongo un nodo infectado, si ese nodo infectado se conecta con otro, ¿qué pasa? Le transmitió el virus, ¿cierto? Entonces uno también puede estudiar ese tipo de redes. De hecho es chistoso porque en ese tipo de redes uno puede encontrar que hay personas que están conectadas con muchos. O sea, son personas que son agentes que son, o sea, que transmiten a muchas personas. Es chistoso, ¿sí? Hay poco, realmente usted cuando analiza esas redes, usted va a encontrar pocas personas que se conectan, que han infectado a muchas, ¿sí? Entonces uno puede, por ejemplo, atacar epidemias de esa parte. Si uno aprendiera a identificar esos nodos, pues esas personas las retira de la población y puede hacer que el virus no se propague, ¿sí? Porque son personas que transmiten a muchas personas. ¿Cómo creen que uno podría perfilar esas personas? ¿Ustedes qué piensan? Una persona que le transmite la enfermedad a mucha gente. Un virus cualquiera, ¿cómo creen? ¿Cómo podría ser el perfil de esa persona? La cantidad social, si es muy sociable, es mayor a... También si es muy sociable, pero también se ha encontrado que las personas que viajan mucho. O sea, yo por ejemplo podría potencialmente traer virus de Palmira, ¿cierto? Aunque es un virus de violencia, y traer luego virus de Tuluá hacia Palmira, ¿cierto? No, esa ciudad, uy. Bueno, por ejemplo, uno puede lecciones de comportamiento en educación. Hay un compañero del grupo de investigación que está utilizando estas técnicas de redes complejas y otras para mejorar la educación, para proponer una metodología para los estudiantes de primeros semestres, que es el famoso problema de SIS-1, ¿sí? Que es el problema del primer ciclo. ¿Por qué creen que hay un problema en el primer ciclo de sistemas de nuestra carrera? ¿Cuál es el problema? Nadie sabe, nadie entiende y la gente pasa por inercia, ¿cierto? Entonces ese es uno de los problemas que hay. Eso hay un problema de educación muy serio en SIS-1, que es la introducción de Computer Science de nuestra área. Es como alguien aprende a programar o como alguien aprende a extraer. Que es una vaina de abstracción, eso es algo que uno no se puede enseñar. O eso hay una materia que le enseñan abstracción. Es algo que toca aprender con lágrimas, ¿sí? ¿Cómo las redes sociales influyen en el comportamiento de las personas? Hay algo muy interesante allí, es que con estos grafos, o sea, analizando estos grafos, se han encontrado cliqués. ¿Saben qué es un cliqué? Grafos completos. O sea, dentro de un grafo pueden aparecer nodos que están totalmente conectados entre sí, eso se llama un cliqué. Eso es un grafo completo dentro de un grafo. ¿Sí más o menos me entienden? Un grafo completo es un nodo que conecta. Usted coge 5 y todos están conectados entre sí. Es un grafo de tamaño 5. Grafo completo de tamaño 5. ¿Qué pasa con eso? Resulta que si usted analiza sus redes sociales, lastimosamente el programa ya no está porque Facebook lo bloqueó por privacidad, se llama NetBeans. Y él le podía agrupar las personas que usted tiene entre amigos y los amigos de ellos. Y usted a veces encontraba comunidades. Una comunidad muy obvia que uno encontraba era la universidad. Pero también uno encuentra cosas interesantes. Resulta que con las personas, si uno es gordo, las personas con que te relacionas suelen ser gordas también. ¿Por qué creen que pasa eso? Porque hay un nivel de, no es que te acepten, sino que viene la definición de qué es normal, o sea, de qué es lo normal, ¿sí? Entonces, si todo el mundo está inflado, ¿qué es lo normal? Que todo el mundo esté gordito. ¿Sí me siguen allí? O por ejemplo, cuando usted encuentra comunidades donde todos escuchan música rock pesada, ¿qué es lo normal? Escuchar esa música rock pesada. ¿Sí me siguen allí? Entonces resulta que esas relaciones que ustedes tienen influyen en su comportamiento. Eso se encontraba en eso. Bueno, aquí está. Videos de redes sociales y obesidad. Ese les voy a colocar el enlace en Hipería para que lo pillen. Se habla de que la relación entre la obesidad y las redes sociales que tú tienes están altamente conectados. Las personas gordas suelen ser amigos de personas gordas. Pero no es por tema de consumismo o algo así. No, porque es que tu sensación de lo que es normal cambia. Entonces, por ejemplo, si yo me meto en una estrategia que uno hace para adelgazar que recomiendan ahí es hágase amigo de personas fit. ¿Por qué? Porque ya te vas a ver que vos mismo estás mal, que vos mismo estás gordo, ¿sí? Pero si todo el mundo es gordo a tu alrededor, ¿qué es lo normal? Ser gordo. Entonces realmente como uno se relaciona, como uno hace las redes sociales, en estos estudios se ha encontrado que está influido por lo que uno hace, ¿sí? Está totalmente influido por lo que uno hace. No sé si me siguen allí la idea. O sea, todo lo que uno hace está influido por lo que lo rodea a uno. Y uno puede estudiar eso con los grafos. Eso es un estudio que llama estudio de comunidades. Básicamente buscar cliques dentro de los grafos. Y esos cliques uno estudia los perfiles.
y eso se ha encontrado. Les recomiendo este video de TED que les voy a compartir. Uno lo deja como wow, uno piensa que no es influenciable y mentiras. Uno está influenciado por todo lo que uno le rodea, ¿sí? O sea, y de hecho, usted se pone a estudiar y hay cosas de tu personalidad que están mapeadas en las personalidades de las personas a tu alrededor. Sí, realmente uno... Ese toca lo de la felicidad también, ¿no? Sí, toca lo de la felicidad, correcto. Las personas que tienen depresión, eso suelen reunirse con personas que tienen el mismo... Entonces eso se vuelve como lo normal. ¿Sí? Es una realimentación positiva, de hecho, ¿sí? Entonces las personas que tienen depresión suelen integrarse con personas depresivas. Las personas que son así todas happy suelen integrarse con personas happy, ¿sí? Porque yo no conozco al primer estudiante happy, pero bueno, ¿sí? Aquí en la universidad como que la acaban eso. Entonces, ¿por qué estudiamos? Para conocer, entender la estructura de una red social, por ejemplo. Aquí viene el caso de 6 grados de separación. ¿Han escuchado sobre eso? Que a través de, por ejemplo, yo cómo puedo llegar a través de una red de conocidos a Barack Obama, ¿cierto? Se dice que la distancia promedio es 6, entonces en promedio entre mi persona y Barack Obama van a haber 6 personas. Yo, por ejemplo, yo conozco a Manuel. Manuel conoce al alcalde de Tuluá. El alcalde de Tuluá conoce a la gobernadora conoce al presidente y el presidente conoce a Barack Obama. Es una distancia de 6, ¿sí? Es una distancia de 6, ¿sí? Entonces, es por esa parte. Eso se estudia en las redes sociales y se encuentra que la distancia promedio entre 2 personas en el mundo por red de conocido es de 6 personas. O sea que entre mi persona y otra persona que está en Vietnam, en promedio hay, obviamente no va a ser siempre 6, sino que en promedio hay 6 personas. ¿Sí? Eso es una red de diámetro 6, eso es interesantísimo. Bien, entonces, de nuevo, vamos a esto. ¿Qué hemos centrado en redes complejas? Lo primero que hay que hacer un modelo, ¿cierto? Estudiar el problema, o sea, qué son los nodos y qué son las aristas. ¿Cómo se crea una arista entre 2 nodos y qué significa? Por ejemplo, en una red social es sencillo. Si 2 personas tienen una relación de amistad en Facebook, ¿cierto? Pues trazamos una arista, esa es la regla, ¿sí? Entonces van a ver, ¿y qué es el nodo? Pues es qué representa el nodo en el modelo. Pues en el caso de redes sociales va a representar ¿a quién? Al usuario. O por ejemplo, en tu caso, si estamos estudiando un problema educativo, podrían ser los estudiantes, por ejemplo. Y las aristas podrían ser que, de acuerdo al tipo de relación que existan entre ellos, eso ya depende del contexto. Puede ser si se conocen o si trabajan juntos, etcétera, etcétera. El profesor Víctor está estudiando cosas que llaman como las redes de citaciones o las redes colaborativas de edición. Por ejemplo, ¿qué es una red de citaciones? Yo en mi artículo cito a Joshua, ¿cierto? Y Joshua cita a otro, ¿sí? Luego ese otro me cita a mí. ¿Qué vieron ahí? ¿Cierto? Se arma como una especie de triángulo, ¿cierto? Entonces, ese cita, y en el tipo de análisis se han encontrado las famosas mafias de artículos. ¿No han escuchado sobre eso? En la academia pasa mucho de que muchos autores, para aumentar digamos, popular sus artículos, entonces, ¿qué hacemos? Yo, por ejemplo, usted y yo somos investigadores, entonces, ¿yo qué hago? Yo lo cito a usted y usted me cita a mí. Entonces aumento el número de citas mío, gracias a él, y él aumenta el número de citas porque yo lo cito a él. Así no haya necesidad de hacerlo. Porque realmente en la revisión de artículos es imposible revisar. Por ejemplo, las referencias de trabajo de grado que ustedes coloquen es abiertamente imposible saber si eso que usted dice ahí es de esa referencia. Eso ya excede la capacidad del ser humano. O sea, uno revisa que esté bien, pero uno no puede saber si es... Ahora, excepto si uno conoce bien la referencia, pero eso no pasa en todos los casos. ¿Sí? Si yo hay algunas cosas que conozco y sé cómo va, pero hay otras donde usted referencia eso y uno queda como que bueno, creamos, ¿sí? Porque si no es muy complicado la revisión, tomaría días revisar eso, y a veces no hay el tiempo. Bien, ya una vez que tenemos el grafo, podemos aplicar medidas, ¿cierto? Entonces podemos aplicar medidas, que voy a explicar ahora, o podemos hacer simulaciones, ¿sí? Para ver cómo se comporta ese grafo. Yo ahorita les muestro algunas si el tiempo me da. Entonces tenemos modelos basados en redes, ¿cierto? Que, por ejemplo, modelar un grafo aleatorio, que ahorita les muestro. Tenemos, por ejemplo, utilizar teoría de juegos para construir la red. Ese es el de presa-depredador, eso es teoría de juegos. Sí, el de presa-depredador. O modelos híbridos que combinen ambos. Entonces, bueno, tenemos el tema de... estas son redes de citación. Ah, bueno, no le expliqué la de colaborativa. Wikipedia, hay una cosa que se llama WikiTRB, que es como una Wikipedia, pero más pequeña, donde la gente edita documentos, ¿sí?
Entonces, digamos, una persona edita 5 o 6 documentos, ¿sí? Se crea una lista entre mi persona y el documento. Y resulta que a veces uno encuentra grupos de personas que suelen editar los mismos documentos, ¿sí? Y hay personas que conectan esas dos comunidades de edición de documentos. Y una vez se mira los perfiles y son, digamos, de lo mismo, pero hay una persona, digamos, un matemático que conecta los de sistemas con los de biología. Uno encuentra cosas como eso, por ejemplo, ¿sí? Entonces, como para ver cómo el conocimiento fluye, que es lo que trabaja el profesor Víctor. Bueno, estos son otras cosas. Estos son redes de Colombia, ¿cierto? Estos son redes de publicaciones. Hay redes políticas también. Es interesante ver cómo los partidos políticos se mueven entre ellos. Y uno se lleva una gran sorpresa. Uno piensa que hay izquierda y derecha, y cuando usted mapea las relaciones encuentra como 6 o 7 grupos, ¿sí? Y hay partidos que están en los dos grupos, y uno queda como, ¿sí? Y el partido que usted piensa que usted odia, resulta que se relaciona bastante con el que usted ama, ¿sí? Uno a veces piensa, y cuando analiza eso más a fondo se da cuenta de muchas sorpresas, ¿sí? Bueno, red de coautoría, ¿cierto? Que es el de inteligencia colectiva que les dije, Wiki3RB, que es como Wikipedia. Wikipedia es inteligencia colectiva, pura. Es la gente que edita y coloca conocimiento allí, y eso solo se regula. Y esa es la emergencia de la Wikipedia. ¿Por qué la emergencia? Uno que iba a esperar de que la Wikipedia fuera la mayoría de artículos están muy bien hechos, ¿sí? Y sirven como referencias, ¿sí? Hoy en día sí, o sea, la Wikipedia se autorregula. ¿Quién iba a esperar que de un conjunto de personas que editan documentos saliera algo así? La regulación, ¿sí? Porque uno podía tomarse eso en recocha, ¿sí? Y resulta que uno puede editar un documento, así sea algo que uno odie. Me acuerdo cuando editaron ¿el de quién? Había varias. Sí, es que me acuerdo de alguien que creo que el ministro de Defensa fue el que lo trolearon ahí, que era experto tomándose litros de glifosato, cuando él dijo que se iba a jartar un galón de glifosato. Eso fue lo que dijo, ¿no? Eso se le editaron, igual eso se regula. Hay personas llegan y lo dejan como estaba, o lo completan, ese tipo de cosas. De hecho, hay artículos muy buenos, ¿cierto? Me dejó sorprendido varias cosas de la Wikipedia. Yo ahorita les muestro cuando cargue esto. Uno que me pareció genial. Entonces, muchachos, les muestro el siguiente slide rápidamente, donde están las medidas que el profe nos quiere explicar. Bueno, esto es lo mismo. Entonces ya saben que la red básicamente es un conjunto de aristas. Pueden ser aristas de dos tipos de aristas: aristas dirigidas o aristas no dirigidas. Entonces las redes van formándose de esta manera. Entonces, bueno, son de redes sociales. No, eso no me interesa. No, tampoco. Redes no dirigidas, bueno, redes no dirigidas. Red de coautoría. Miren, por ejemplo, es una red de coautoría del Instituto Ceiba. ¿Qué pueden ver ahí? Difícil ver algo, ¿no? No, sí, pero hay ustedes solos. Hay gente que está sola, pues nadie la ha citado. Uno puede decir que eso es un grupo de investigación, que se citan entre ellos. Correcto. El otro puede decir que ese grupo ya está mal. Sí, uno puede encontrar, así es como se estudia el tema de las mafias de citaciones, ¿sí? Porque, por ejemplo, si mi artículo tiene impacto, ¿cierto? Debería estar citado por personas lejos de mí, ¿sí? Si mi artículo es bueno, ¿cierto? Pues deberían de citarme investigadores de otras partes del mundo, ¿sí? Investigadores que están lejos de mí. Pero si mi artículo tiene ese problema de mafia, pues debería estar citado por personas cercanas a mí. Y pasa mucho en los grupos de investigación, donde lo que pasa es que el tema académico es complicado en ese aspecto, porque hay mucha competencia, ¿sí? Entonces a veces hay incentivos económicos, proyectos, etcétera, etcétera, para que el más publique, para el que más lo cite. Entonces, ¿uno qué hace? Colabóreme. Y yo le colaboro a usted. Entonces Manuel tiene un grupo de investigación y yo le digo a Manuel: vea, si su grupo de investigación cita a mis pupilos, mis pupilos van a citar los suyos, ¿sí? Entonces, claro, los artículos de Manuel suben y los míos también, ¿sí? Entonces eso ayuda a descubrir ese tipo de cosas. Sí, para eso se estudian esas redes de coautoría, ¿sí? Una red de autoría. Bien, de coautoría es que red dirigida. Y aquí viene algo interesante. Bueno, esto es importante.
Cuando uno ve la red a gran escala, ¿cierto? Empiezan a aparecer cosas como estructuras, ¿sí? Esas estructuras también tienen significado en el modelo. O sea, hay algoritmos, hay estrategias para estudiar estas macroestructuras. Estas macroestructuras ayudan a describir cosas de la red. Por ejemplo, resulta que las iteraciones entre proteínas en biología, en bioinformática, las redes complejas son muy utilizadas. ¿Por qué? Porque usted puede mapear las iteraciones de proteínas como un gráfico. Y resulta que empiezan a aparecer cosas como grupos de iteraciones. Y puede hacerse un macroanálisis de eso, ¿sí? O sea, por ejemplo, usted tiene una proteína, por ejemplo, una proteína que causa, yo qué sé, que le caiga el cabello, ¿sí? Y usted analiza las iteraciones de proteínas que causan esa caída del cabello. Usted puede encontrar una macroestructura de tal forma que si usted la afecta, puede combatir la caída del cabello. Usted puede destruir esa proteína, ¿sí? Puede destruir las iteraciones de esa proteína. Entonces, en este análisis también se realizan medicamentos, sobre todo para el ataque de virus. Porque el ataque de virus, una bacteria, usted le mete una proteína o algo que la mate, pero un virus está en el límite de lo vivo y lo no vivo, ¿sí? Un virus no se mueve. ¿Un virus qué hace? Un virus no, o sea, sí, se multiplica, pero el virus necesita un huésped. ¿Qué hace un virus? El virus está flotando por ahí. ¿Qué hace? Cuando encuentra una célula, la perfora y llega al centro de la célula y inyecta una cadena de ARN en la ARN de la célula. Recuerden que el ARN es el que regula todas las... Entonces hagan de cuenta como si usted tuviera un programa y un virus que hace, coloca un if de más que hace otra cosa, ¿sí? Realmente todo lo que hacen los virus informáticos. Cogen su archivo explorer.exe y le meten algo al final. Entonces cuando ya se ejecuta Explorer, ya abre el explorador normal de Windows. Pero resulta que ese Explorer está atacando una dirección del Pentágono también, ¿sí? ¿Sí? Es una breve modificación. Pero pues a nivel celular, pues puede hacer que la idea es que la célula deje de hacer sus funciones y se dedique a replicar el virus, ¿sí? Pero es que los virus son tan difíciles de combatir. Entonces, una de las estrategias es estudiar la secuencia de ARN del virus para saber qué inyectarle a la persona para evitar que se replique, ¿sí? Entonces, es muy estudiado. Bueno, tipologías de red, esto lo vieron en redes normales, en redes de comunicación, que estrella, que arista, bla, bla, bla. Propiedades de las redes. Entonces, cuando usted tiene el grafo, entonces ya uno empieza a aplicar algoritmos para estudiar las siguientes cosas. Densidad, ¿sí? Número de lazos presentes en la red sobre el número del máximo posible. Entonces, ¿qué tan denso, qué tan desconectado está el lado? Entre más denso esté, significa que está más conectado. Entre menos denso esté, significa que está menos conectado. Reciprocidad, bueno, eso no me acuerdo. Distancia geodésica. Distancia geodésica es el diámetro de la red. Bueno, el diámetro. Grado de entrada, grado de salida, intermediación, cercanía. Resulta que uno puede saber, intermediación es qué nodos está. Usted tiene un camino más corto entre un par de nodos y usted puede mirar qué nodos más aparecen allí. ¿Qué pasa si usted elimina esos nodos que están que pasan por los caminos más cortos? ¿Qué pasa con los caminos? Hagan de cuenta que para ir de aquí a Palmira yo cojo el expreso, cojo el verde manzana se va directo. Pero resulta que yo destruí una parte de la vía y ahorita ya tiene que entrar a Guacarí y a Cerrito. ¿Qué pasó con la distancia que tengo que recorrer? Aumenta, ¿sí? Esos son nodos que son los que hacen los caminos más cortos. Hagan de cuenta que en las autopistas, por ejemplo, quitar la variante que hay allá, ¿qué significaría para los que viajan a Bogotá? Atravesar Tuluá, que toma tiempo porque hay tráfico y hay un semáforo allí que todo el mundo odia. ¿Cuál es el semáforo más odiado de Tuluá? El de la 14, eso se demora demasiado. Ese semáforo he visto que hasta uno tiene ganas de respetarlo, ¿sí? Porque es que eso cambia rojo y uno sale como 20 minutos ahí parado, ¿sí? Mentira, son como 5, pero es una eternidad. También tenemos el grado de entrada y salida, ¿cierto? Eso es, por ejemplo, el caso de la red social. Intermediación, bueno, cercanía, centricidad, muchas medidas, ¿sí? Transitividad. Bueno, y por acá, ¿cierto? Está la caracterización del tipo de redes. Por ejemplo, tenemos el tema de las redes, ¿cierto? En el caso de, por ejemplo, conociendo gente en una... Pillen ahí, ¿qué dice? En una fiesta uno puede hacer un experimento con gente. Por ejemplo, obligarlos a ustedes a hacer una fiesta, ¿sí? Y a ver cómo se relacionan entre ustedes. ¿Quién habla con quién? ¿Sí?
Entonces uno puede encontrar, digamos, por ejemplo, hay quien ve que es popular. Miren, por ejemplo, estos dos tienen una relación entre ellos, pero miren, esta señora está relacionada con él y esta señora está relacionada con él. Pero entre ellos dos hay una relación. Entre este sujeto y este sujeto hay alguna relación. Nunca se hablaron. ¿Sí? O sea, se encuentra ese tipo de cosas. O a veces encuentran grupos de personas que se conocen entre sí, es muy interesante. O personas que son la conexión entre dos grupos. ¿Sí? Ustedes se encuentran dos grupos y hay una persona que los conecta. Y eso pasa mucho en la universidad. Que hay personas que solo trabajan con un grupo. ¿Sí? Y hay una persona que trabaja con las personas de ambos grupos. ¿Sí? Eso no lo ve. Bien, muchachos, hay una medida que es la distribución de grado, que tiene que ver es con qué tan conectados están los nodos. Esa medida de distribución de grado nos ayuda a caracterizar, o sea, por ejemplo, si la distribución de grado, hay pocos nodos que están altamente conectados y muchos nodos que están poco conectados, se nos va a formar algo como una ley de potencia, o sea, nos va a formar una gráfica así. Existen muchos nodos poco conectados y existen pocos nodos muy conectados. De hecho, la mayoría de cosas que uno ve en la vida real, por ejemplo las redes sociales, cumplen esa regla de que hay pocos nodos poco conectados. Nosotros estamos poco conectados, pero de repente hay una persona que tiene 100.000 amigos. ¿Sí? Entonces eso corresponde a una red libre de escala. ¿Sí? Entonces con estas medidas, muchachos, nosotros, bueno, esto aquí ya es demasiado. Esta es la distribución de grados, ¿sí lo ven? Entonces uno va contando los nodos, estas son diferentes redes. Entonces uno va contando qué grado tiene cada una y va mapeándolo. Existen los tres tipos de redes que existen son redes aleatorias, pues ¿qué pasa con una red aleatoria? Pues es aleatoria. Existe red de escala, que la mayoría de cosas en la vida real tienen comportamiento de red de libre de escala. Por ejemplo, los sistemas de comunicaciones son redes libres de escala. La red libre de escala tiene la característica de que hay nodos altamente conectados. El internet es libre de escala. ¿Por qué piensan que el internet es una red libre de escala? El internet. Piensen en los routers. ¿El router de aquí de la cédula estará muy conectado? No, ¿cierto? Pero si vamos, por ejemplo, a Claro, van a ver routers que tienen muchísimas conexiones entre sí. Si uno sale del país, va a haber un router que conecta varias redes de varios países. ¿Sí? Estos son los que están más conectados. ¿Qué pasa si yo routers fallan? Entonces las redes libres de escala ayudan a estudiar ese tipo de cosas. Falla sobre todo. ¿Sí? Que si ese nodo central falla, ¿qué pasa? ¿Sí? La red deja de comunicarse, la red se parte en dos. Hay muchas cosas que uno puede analizar. Bueno, ya aquí habla ya hay cosas muy matemáticas, ¿cierto? Oh. ¿Cuántos contactos de WhatsApp? Bueno, aquí lo hablan. Bueno, y aquí hay muchas cosas, ¿sí? Esto es bastante, como dicen, esto tiene su matemática, por eso es que me gusta. Bueno, hay otras redes que están más acá abajo. Uy, qué poco de cosas, ¿no? Esas son las redes aleatorias, ¿sí? Pero aquí, Scali-Free, que son las más interesantes. En la red libre de escala usted va a encontrar esto, nodos que están altamente conectados, tienen esa característica. En la distribución de grado, ustedes van a encontrar, ¿qué es eso? Bueno, la ley de potencia, en fin. Esa es la ley 80-20, se la voy a contar. ¿Cómo es la ley 80-20? Usted analice la población de las ciudades de un país. La primera ciudad, digamos, tiene 10 millones. ¿Sí? Supongamos Bogotá. La segunda ciudad suele tener la mitad de la primera. ¿Cuánto es la mitad de la primera? 5 millones, sería Medellín. La tercera ciudad suele tener un tercio de la primera. 3.3 millones, que es lo que tiene Cali, efectivamente. Si uno puede mapear el ranking de la ciudad versus la población, encuentra ese tipo de cosas. Ahora bien, bueno, entonces, ¿qué parece con esa ley 80-20? ¿Sí? Entonces pasa que el 20% de los nodos tiene el 80%
de las conexiones, por esa regla. El nodo más conectado tiene un valor. El nodo que le sigue más conectado tiene la mitad. El nodo que le sigue más conectado tiene un tercio. Y así sucesivamente. Y eso uno lo encuentra todo el tiempo en la vida real. ¿Sí? ¿Nunca han puesto a analizar eso? Por ejemplo, en países que aparecen más China aparece más También poblado. funciona. ¿Sí? Pekín, la que le sigue es Shanghái. Y Shanghái tiene aproximadamente la mitad que Pekín. Entonces, estamos hablando de la ciudad más poblada, ¿no? Bueno, esto es pura formalización, tranquilos. Aquí está, por ejemplo, en el tema de las redes, por ejemplo, de transporte de tierra, son libres de escala. Las redes de transporte aéreo también son, miren acá. Perdón, la red de transporte en tierra es una red aleatoria, realmente no hay mayor, perdón, aquí corrijo, esta es una, porque la distribución de grado es Poisson, ¿sí? O sea, realmente no es que exista unos muy importantes, pero en la red de transporte aéreo sí es una red libre de escala. ¿Por qué creen? Como la rotación de la persona que está yendo a un solo lugar. No, porque es que hay aeropuertos muy grandes. O sea, aquí en Colombia claramente es libre de escala. Hay 3 aeropuertos grandes. El resto se conectan con esos aeropuertos. Por ejemplo, este nodo hay que se ve que se está con más conexiones. Este, si no estoy mal, uno de los más conectados es de Chicago. O es Las Vegas. Otro nodo altamente conectado es este, que es el de Miami. ¿Cuál creen que es? Este es uno de los más grandes del mundo. Los Ángeles. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Si ven que aparecen aeropuertos que están altísimamente conectados. ¿Qué pasa si aquí en Colombia falla el Dorado? Mándelos para Medellín o... Mándelos para Medellín o mándelos para Cali. ¿Qué pasa si los 3 aeropuertos fallaran al tiempo? No hay transporte, no hay forma, porque es que usted pilla todos los vuelos nacionales, se conectan de alguna manera con Cali, Medellín o Bogotá. ¿Sí? Y lo mismo pasa el transporte aéreo, por eso es una red libre de escala, porque hay pocos nodos que tienen muchas conexiones y hay muchos nodos que tienen, por ejemplo, el aeropuerto de Riohacha. ¿Qué piensan del aeropuerto de Riohacha, Guajira? Si mucho, si uno analiza, si mucho sale un vuelo a Bogotá y ya, o al aeropuerto de Pasto. Sale un vuelo a Cali, sale un vuelo a Medellín y sale un vuelo a Bogotá, para de contar. ¿Ah? ¿En dónde? Bueno, Quito. Pero son conexiones de vuelos pequeños, por el tamaño del aeropuerto. Esos aeropuertos no están. ¿Por qué pasa? ¿Por qué si el aeropuerto de Medellín o el aeropuerto de Bogotá están más conectados? Porque pueden aguantar aviones más grandes. Y segundo, porque son capitales. ¿Sí? A usted, dígame una cosa, ¿a la gente le interesa más ir, si usted está fuera del país, le interesa más ir a Pasto o a Bogotá? A Bogotá. Bogotá tiene mucho más que ofrecer. ¿Sí? Bien, y ahí está el gobierno también, ¿no? Bueno, estos son de escalfrío, ignoren esas integrales. Miren la ley de potencia, ¿sí la ven? Esta es la ley de potencia. Y esta de aquí, cuando tiene una distribución Poisson, es red aleatoria. Y estos son unos ejemplos de redes reales: el internet, power grid, mobile cell phones, email, colaboración en ciencia, redes de actores. Uno también puede sacar redes de libros. Las redes de relaciones en un libro suelen ser libres de escala también. ¿Sí? Bueno, tenemos las de Coli, las de iteraciones proteínas. Bueno, por acá están las redes libres de escala. Small World. ¿En qué consiste la red libre de escala? La idea de la red libre de escala es que la distancia entre un par de nodos sea lo menor posible. Se toma como el logaritmo de sí, mundo pequeño, ¿qué está diciendo? Bueno, la del mundo pequeño son redes cuya distancia entre un par de nodos, o sea, la idea es que la distancia entre un par de nodos sea la menor posible. Esas redes también se presentan en la vida real, pero son más comunes las de libres de escala. ¿Sí? La de libre de escala. Bueno, aquí es que esto es muy matemático, ¿no? Entonces, muchachos, voy a mostrarles acá un ejemplo que les traje, ¿cierto? Que ya el tiempo, quedan 10 minutos. Pero ¿sí me entendieron la idea? ¿O no? Más o menos. Ok. Entonces, ¿dónde está aquí? ¿Dónde está el semillero? ¿Ayuda? Profe.
Ahí está, redes complejas. Entonces yo les traje unos cuantos modelitos. Esperen, yo abro la aplicación. Ah, miren este. Esperen, yo cambio la pantalla. ¿Qué creen que es esto? Las familias de todos. Las relaciones. Red libre de escala también. ¿Sí? Miren acá. Si uno la analiza. Miren, por ejemplo, Oberyn Martell. ¿Quién es Oberyn Martell? Le aplastaron la cabeza a la mona. Él era muy central en Dorne, ¿sí? Miren las relaciones con Dorne, únicamente con Dora. Por eso él tenía más influencia que Dora, a pesar de que no era el príncipe. Miren acá. Eria Martell, Daenerys Targaryen, Cregan Stark, Rickon Stark, Veron Stark. ¿Dónde está nuestro favorito? Jon Snow, Eddard Stark. ¿Sí? Arya, Sansa, son pues más influyentes. ¿Sí? Bueno, entonces realmente uno se da cuenta que todas las familias están conectadas de alguna manera, ¿no? A pesar de que se odian, están conectadas de... La verdad, ¿quiénes son? ¿Quiénes son esos solos? Ah, los Greyjoy. Ah, pues que es una cosa. Nadie se mete con ellos. Huelen a pescado. Bueno, aquí ya hay un análisis más sobre las relaciones entre familias, lo mismo, pero ya analizando las comunidades que se forman. ¿Sí? Uno ve que los que están más relacionados son los Stark. Increíblemente. Ellos no sacaron el trono porque sí. ¿Sí? Entonces ponían, o sea, en un video hicieron el análisis de eso, hicieron un análisis de las relaciones y efectivamente los Stark eran los que estaban más conectados. ¿Sí? Todas las familias reales los conocían, a todos los miembros. ¿Sí? Entonces miren que los Stark están conectados. Si usted mira, los Stark están conectados con todos. Están conectados con los Harry, están conectados con los Lannister, están conectados con los Martell. Entonces por nada no los eligieron. Ellos se quedaron con todo, ¿no? Con el norte, con Westeros, y la otra fue a descubrir América. Sí. Por eso, donde no estaba explorado. Ustedes dicen que fue a descubrir América. Entonces, ahí está. Y les voy a mostrar unos modelos. Hay un programita, muchachos, que se llama Nelogo. Entonces, ese programita nos ayuda a estudiar redes complejas. Aunque la mayor de cosas lo hacemos en este software matemática o con un paquete que se llama NetworkX en Python. Yo prefiero NetworkX porque matemática me parece muy pesado. Aunque matemática ustedes lo tienen de gratis, ¿no? Beneficios de ser estudiantes de esta vaina. También tienen Office gratis, ¿sabían? Sí. ¿Serio? No, yo me di cuenta de eso porque en una revista esa plantilla estaba en Word y editar eso en LibreOffice, eso se desacomoda el encabezado, los tipos de letras, qué estrés. Y lo bueno es que programas como Mendeley se integran con Word fácil, entonces la bibliografía es sencilla. Entonces, muchachos, esta versión, entonces aquí les traje unos modelos, ¿cierto? Entonces, esos modelos nos ayudan como, ¿qué pasa cuando usted estudia, digamos, una red, digamos, usted estudia, digamos, un problema X? Por ejemplo, un problema de interacción de proteínas y usted construye el grafo. ¿Qué pasa? Usted toma las medidas, ¿cierto? Y lo caracteriza. ¿Cuál es la idea posterior? Hacer un modelo que pueda generar una red similar. ¿Para qué? Para estudiar cómo le hago cambios a eso. ¿Sí? Por ejemplo, usted puede hacer una red de tráfico. Estudia los parámetros, genera un modelo y usted hace una propuesta. Yo voy a modificar tal forma de la relación. Ejemplo. Por ejemplo, el pico y placa no es una medida más sencilla. Voy a quitar ese semáforo. A ver qué pasa. ¿Sí? Yo no puedo quitar el semáforo, pero puedo hacer un modelo donde quito el semáforo, a ver cómo se comporta el tráfico. ¿Sí? Es una de las cosas más potentes que tiene este modelamiento por redes complejas. Estos modelos, ¿cierto? Pues un programa que se llama Netlogo, hay muchos, pero pues este es el que me enseñó mi maestro, ¿cierto? Ay, ¿qué es esto? ¿Verdad? Semillero. Aquí está. Redes complejas, modelos. Miren este red aleatorio. Ok. Entonces, muchachos,
usted inicialmente vamos a crear unos nodos, ¿cierto? Entonces, esto hagan de cuentas que es gente. Entonces, ¿cómo se crea una red aleatoria? Hagan de cuenta que la gente va a caminar y crea una relación cuando se encuentra con otro. Ya, sin ninguna regla. ¿Sí? ¿Sí me siguen allí? Yo me voy a relacionar con cualquiera. ¿Sí? Me lo encuentro y listo, ya somos amigos. Entonces, es todo lo que se va formando. ¿Sí? Entonces, vamos a iterar y miren, se van creando las conexiones. Después de dado un tiempo, se va a tender a una distribución Poisson. ¿Sí? Miren acá. Bueno, debo detenerlo. Si ahora lo vieron que era como la distribución era como así o así. O sea, sube y luego baja. Y miren el código para generarlo. Es muy sencillo. Básicamente, si yo me encuentro, bueno, se llaman tortugas o, bueno, tortugas y nosotros le pusimos caritas felices, face happy. Ahí ustedes pueden poner hasta diablitos si quieren, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Con este modelo, eso es un modelo, ¿para generar qué? ¿Qué me está generando ese modelo? Un grafo. Me está generando relaciones que están mapeadas en un grafo. Bueno, ¿y por qué lo hago de esa manera, ese modelo? Es para poder replicar algo de la vida real, ¿sí? Porque si yo logro replicar, yo puedo hacer un modelo o yo puedo hacer un estudio para lo que yo haga, una acción que yo haga sobre esa relación, qué resultados me dan el modelo. ¿Sí? Eso es lo que uno puede estudiar principalmente acá y estudiar medidas, ¿sí? De ese tipo. Bien, muchachos, hay otro que es el juego de la vida. ¿Han escuchado el juego de la vida? Entonces, juego de la vida. Ah, porque está en TXT. Ok, no hay problema. Ya está. Y ya va. Ah, ya está. Bien. En la extensión le daba algo. Entonces, el juego de la vida, ¿cierto? Pues uno lo puede simular juego de la vida. Simúlelo por esas iteraciones. ¿Pilla? Uno también puede simular aquí cosas como el juego de la vida. ¿Han escuchado el juego de...? Es bacano. Entonces a veces uno no sabe qué estado final va a tomar el juego de la vida. O también puede simular cosas como los depredadores. Y esta tiene una, a ver. ¿Qué le pasa a usted, mijo? Venga, yo veo. Sí, no, eso lo hace. Esperen, muchachos, mato esto. Esto abrió dos. Ok. ¿Dónde está mi logo? Voy a cerrarlo. Voy a volverlo a abrir. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ayuda. Acá. Eso está hecho en Java, por cierto. Sí. ¿Ah? ¿Cómo? No sé, está optimizado. No, mentira, él se muere cuando le ponen una cosa ya desafiantes. Pero este sirve para aprender redes complejas de una forma divertida y como a ustedes les gusta con Java. Sí, es que estoy tratando de combatir eso. No, mira que, bueno, no funcionó. Sí, falta una librería. Es que yo los tengo acá. ¿Sí? ¿Cómo hago? Biblioteca de modelo. Gracias, señor Josh. Ah, bueno, aquí hay un resto de cosas. Ah, y por ejemplo el de, ¿cuál quieren ver? El de Tijuana. Es el de reciclaje. Este de reciclaje es interesante. Pues si cargara. Ya cargaste. Número de recicladores, número de wastefuls. ¿Qué es wasteful? Los que botan basura. Bueno. Entonces vamos a darle... ¿cómo le doy play? Ah, aquí, go. Entonces uno de los que ensucian y los otros son los que limpian, ¿sí? ¿Qué tal? Esto sería bacano para una tesis. De aquí puede sacarse una red compleja y estudiar las relaciones entre esto y a ver qué pasa con el sistema. Y el código es sencillito. Miren acá. Realmente este código que hay acá. No es mucho.
Básicamente muestra lo que hace el que ensucia y lo que hace el que limpia. Y pues hay una regla que dice, esto es presa depredador, ¿se me han pillado? ¿Cómo se comporta? Hay unas reglas que hacen que un agente sobreviva o un agente muera. Entonces, por ejemplo, me imagino que las reglas de la gente que ensucia, ¿qué pasa? El agente para ensuciar, ¿qué necesita? Está alrededor limpio. Que está alrededor limpio. Si todo alrededor está sucio, ¿qué pasa? Puede suceder. Muere. ¿Qué pasa con el agente que limpia? Si todo está limpio a su alrededor, muere. Y si está sucio, pues tiene donde limpiar. Hagan de cuenta que eso es el tema del alimento. ¿Sí? Entonces, esto es un modelo claramente de presa-depredador. ¿Sí? Entonces, yo les subo estos ejemplitos, les subo esto luego. Y para terminar, les voy a mostrar la Biblia de esto, que lo tengo acá. Este es. Entonces, les voy a mostrar estos dos enlaces. Espero que esto esté mostrando todo porque... Oh, no lo está haciendo. Qué carajo, no les mostré el modelo ni nada, qué miedo. Bueno, ahí quedó el video a medias, lo siento. Entonces, y tenemos esto. Suele pasar. El libro de esto, en los que estén interesados, esta es la Biblia de esto, el Network Science, y aquí está el libro. Totalmente gratis. Legalmente gratis. Y aquí está todo. ¿Sí? Y aquí aparece todo, o sea, toda la... ¿Y esa tarjeta de crédito? Ahorita decía Visa, economía. Le habla de economía, esos son ejemplos. ¿Sí? Luego una pregunta, digamos, este tema de redes complejas y la programación por restricciones, ¿tienen algo relacionado? No, son estrategias computacionales, no, son distintas. Redes complejas son para modelar y programación por restricciones son para solucionar problemas combinatorios principalmente, problemas de scheduling y eso. Esto es más para todo modelado y estudio de problemas reales. Bueno, también la programación por restricciones, pero esto es para modelado principalmente. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, la tesis que tú tienes cabe perfectamente en este tema de redes complejas, ¿cierto? Que quieres seguir por esto deberías de leerse los 3 primeros capítulos de ese libro para entender. Normalmente el libro es sencillo, ¿sí? Aquí hace una introducción personal, entonces eso se puede leer. Él iba a mi primer paper, mi segundo paper. Sí, y aquí está el libro, está la Biblia de, vea, está Graph Theory, Random Networks y Scale-Free, hasta ahí. Eso es todo lo que necesita para entender esos primeros 5 capítulos. Ya está muy bien explicado, por ejemplo en Scale-Free. No, pero el libro es corto. Entonces aquí hay ejemplo, bueno, eso va a cargar algún día, por ejemplo algunas redes que son libres de escala, el tema de la ley de potencia, bueno, y está todo eso, la regla 80-20, ¿qué son los hubs? Que son nodos altamente conectados. Por ejemplo, miren acá, no está tan difícil. Y pues hay una matemática, está lo de Estados Unidos que les mostré, bueno, está un poco de cosas allí, bueno. La universalidad, viene que aparecen nodos, ¿qué? Altamente conectados de nuevo. Entonces, bueno, esto es puras gráficas y cosas lindas. El tema es bacano, ¿sí? El tema vale la pena. ¿Qué más les puedo mostrar, mucharejos, muchachos? ¿Qué más les puedo mostrar? Bueno, ya está lo de Game of Thrones. El último enlace, el de Facebook. Resulta que hace un tiempo había un análisis de Facebook en esto, pero ahora ustedes en este grupo, ¿cierto? Quitemos esto. ¿Cómo se quita esto? No hay día. Bueno, no importa. Acá pueden encontrar algunas redes. Entonces, por ejemplo, miren esta, ¿sí? Entonces, son algunos ejemplos de redes reales, ¿sí? Por ejemplo, análisis social de Alejandro el Grande. Ahí están todas las personas que relacionaron con él y las relaciones entre ellos, ¿sí? Bien. Seguramente era porque tenía el pelo largo. No mentiras. Bueno, hay muchas cosas aquí, ¿cierto? Me gustó mucho esta página. Estos son redes militares. Bueno, y hay más cosas allí. Entonces, muchachos, ahí tienen preguntas, sentimientos.
Es una introducción muy breve, obviamente todo esto requiere un curso. Entonces, muchachos, ¿tienen preguntas? ¿Qué probabilidad se pide en electiva? Usted, la electiva la puedo dar, Joshua también la puede dar, ¿o no?